Una aventura épica en el Nuevo Mundo. Los colonos ingleses llegan, ansiosos de establecer un campamento. Dos mundos se encuentran en Virginia. La princesa nativa americana Pocahontas es cautivada por un inglés, pero al final se casa con otro. Ella rescata a los colonos, quienes la toman de rehén, pero su destino la lleva a la corte real inglesa. Muchos la ven como un símbolo de paz entre las dos culturas. Esto sucedió hace 400 años y es una historia de amor, traición y muerte. Pocahontas y John Smith. En un día de primavera de 1607, el Susan Constant y sus dos pequeños botes finalmente atracaron en la península, en la desembocadura del río James. Buscando un sitio apropiado para instalarse, viajaron unos 80 kilómetros río arriba a través de la bahía de Chesapeake. Ellos pensaban que esta península protegida sería el sitio perfecto para establecer una colonia. El capitán John Smith se encuentra encadenado por haber organizado un motín durante la travesía y ahora está a punto de ser ejecutado. Pero el capitán Newport, el comandante de la expedición, todavía no puede dar esa orden. Porque antes debe leer en voz alta las órdenes oficiales para instalar la nueva colonia, dadas a él por el Virginia Company. Órdenes que habían permanecido selladas hasta ese momento. Por la gracia de Dios, hemos sobrevivido a nuestro viaje y ahora debemos seguir las instrucciones de nuestro rey y de la Virginia Company. Estamos aquí para cosechar las riquezas del Nuevo Mundo y hallar un camino hacia el este. Pero sobre todo, para reclamar estas tierras para Inglaterra. Y aquí, entre los consejeros, está el capitán Smith, quien debe ser liberado y puesto a cargo de nuestros militares asentados en Jamestown. Así que libérenlos, señores. Años más tarde, John Smith escribió la crónica de su increíble vida. ¿Quién fue este aventurero y escritor cuya estatua se levanta en el sitio del desembarco original? Arrogante e irreverente, rudo y brutal, derrochando fuerza y experiencia del mundo, John Smith se presenta a sí mismo como el colonizador ideal, como consta en sus escritos. ¿Pero era este cofundador de América realmente un patán fanfarrón? Si juzgamos a John Smith bajo los estándares de hoy, él fue un ser culturalmente insensible, pero si lo juzgamos comparándolo con sus iguales, él sale mejor parado. Se podría decir que fue una persona notable porque vivió experiencias extraordinarias mucho antes de llegar a Virginia. Él tenía 27 años en 1607, pero ya había tenido aventuras por toda la Europa del Este. A la edad de 16 años, el joven de buena familia deja el hogar. Él está ansioso de aventura y la encuentra peleando como mercenario contra los españoles y los turcos. Pronto llega a ser una leyenda debido a su coraje, audacia y salvajismo en la batalla. John Smith decapitó a 3 oficiales turcos en un duelo, uno detrás de otro, sin piedad alguna. Reconocido por sus jefes, obtuvo su propio escudo de armas, el cual mostraba 3 cabezas decapitadas. Mientras servía a los Habsburgo en Hungría, Smith fue capturado por los turcos y vendido como esclavo a los tártaros. Asignado al servicio de la amante favorita del jefe, Smith logra matarlo y escapa. Después de varios meses de peligrosas aventuras, finalmente regresa a Inglaterra. Su arrogancia y atrevimiento encajaban perfectamente para aventurarse en el Nuevo Mundo, y la Virginia Company lo contrata.
Cuando llega a Virginia, él ya había visto demasiado. Ha conocido muchos países y diferentes formas de vida y es mucho más consciente que la mayoría que lo rodeaba. Smith llegó con una estrategia militar. Él quería conocer cómo era el paisaje, cuáles eran sus recursos, los números, quién estaba a control, cómo podrían ir del punto A al punto B. Viajar, recursos, alimentos, estrategias militares, esas eran las áreas en las cuales Smith estaba interesado. Él era muy temerario y atrevido. Se creía el mejor hombre en el sitio y en la mayoría de los casos, posiblemente lo era. Esta actitud ofendió a muchas personas de la sociedad inglesa. Ese no había sido el primer intento de fundar un asentamiento en Virginia. Sir Walter Raleigh fracasó miserablemente algunos años antes con una expedición que terminó en desastre. Era claro para la Virginia Company que para lograr sus objetivos, encontrar una ubicación estratégica era vital. Las fuerzas españolas, muy superiores, patrullaban la costa, así que construir un fuerte río arriba, fuera de la vista y alcance de las armas españolas, podría ser la respuesta. El primer grupo fue muy afortunado porque ya la Virginia Company les había instruido detalladamente del lugar donde establecerse. Se les indicó asentarse en la costa de un río que se adentraba hacia el noroeste, porque los ingleses ya sabían que España y Portugal controlaban las rutas sureñas hacia las riquezas de Oriente, que eran el objetivo final. Querían aprovecharse de las riquezas del Nuevo Mundo, pero también querían llegar a las Indias Orientales. Y no podían hacerlo por el sur, así que les rondaba la idea de una posible ruta por el noroeste, la supuesta conexión del noroeste. Por lo tanto, los nuevos colonos debían ubicarse en una zona varios kilómetros tierra adentro. No podían asentarse en la boca de un río porque los españoles, que ya estaban en Florida, podrían llegar y arrasar con el campamento. Los colonos creen que encontraron el lugar ideal. Una península con una entrada natural estrecha, que sería fácil de defender. Este será Jamestown, su nuevo hogar. El hecho de que la península esté totalmente deshabitada parece darles una gran ventaja, pero solo descubren el porqué cuando es demasiado tarde. En el verano, el nivel del río James se desborda. Las aguas saladas invaden la península y crean un pantano cenagoso, el ambiente perfecto para el desarrollo de los mosquitos portadores de la fiebre. Al principio, los nativos americanos solo los observaban tranquilamente. Los colonos tratan de asentarse en su nuevo hogar, pero la vida es muy dura. Ya nadie considera seguir explorando la zona, y lo mercantil está fuera de discusión. Solo dejar el fuerte puede ser fatal. La fiebre y la diarrea los debilitan. Los suministros se agotan rápidamente. El agua está contaminada. Los colonos comienzan a morirse de hambre. La desesperación se expande como una enfermedad contagiosa. Actualmente los científicos son capaces de reconstruir en detalle una imagen de la vida de los hombres que en medio de este desastre crearon el núcleo de los Estados Unidos de América que hoy conocemos. El arqueólogo Bill Kelso nunca se imaginó que los últimos restos del fuerte serían lanzados al mar por el río James. En 1994, él hizo un gran descubrimiento. Desenterró a Jamestown. Yo digo que Jamestown está resurgiendo de su pasado. Ha sido enterrado como lo fueron Plymouth y New Amsterdam, que se transformaron en Nueva York, y ahora, al ser grandes ciudades, su historia ha sido tomada más en serio. Jamestown, al llegar al siglo XX, es probablemente un pequeño y tranquilo parque. No una ciudad en potencia, pero bajo la tierra podemos demostrar que fue una ciudad importante. Al ir al sitio se obtiene una perspectiva totalmente diferente de sus comienzos que muestra cómo era el Imperio Británico. Esta es la primera colonia de los ingleses fuera de Inglaterra, la primera. Yo creo que es aquí donde comienza el concepto de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ciertamente que viene con los ingleses de esa época. El equipo de arqueólogos de Kelso revela el misterio de quiénes fueron aquellos hombres que lo arriesgaron todo en un mundo desconocido y extraño. Los artefactos son reunidos y catalogados en el laboratorio cercano al lugar de la excavación. Cada elemento, armas y herramientas, huesos, son cuidadosamente analizados. El equipo encontró objetos de cada rincón del mundo. Frascos de aceitunas españolas, dagas italianas, jarras de barro alemanas, joyas turcas, hasta porcelana china. Los habitantes no eran simples granjeros o artesanos.
Algunos eran caballeros, oficiales y aristócratas acostumbrados a una vida lujosa. Sí había algunos nobles guerreros y en el pasado fueron acusados por la colonia de que por su culpa casi no habrían sobrevivido. Siempre se referían a ellos como perezosos, pero la verdad es que estos caballeros habían estado en las guerras de los Países Bajos, donde pelearon contra los españoles. Eran militares bien entrenados, así que llegaron con sus equipos y su misión era proteger a los encargados, cuyo trabajo era producir dinero. Ellos aceptaban un puesto para hacer solo ese trabajo, así que había muchas quejas. Pero después, como había muchas muertes y ellos eran diestros con las armas, aceptaron la responsabilidad de protegerlos, pero sí tenemos varios descendientes de segunda y tercera generación de los más altos cargos de la sociedad y hemos encontrado restos y anillos con su heráldica. Ellos no dedicaban su tiempo a la agricultura para alimentarse y establecerse. Eso no era lo que ellos querían. Tampoco traían mujeres. Ellos llegaban para explotar los recursos y hacer dinero. La mayoría eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, algunos incluso más jóvenes. Basados en los datos encontrados, los arqueólogos pueden determinar exactamente cómo lucían los colonos. Comparando su ADN con algunos de sus descendientes, hasta pueden revelar la identidad de algunos de los esqueletos. Bartholomew Gasnold fue uno de los líderes de los colonos y murió justo 4 meses después de su llegada. Los sobrevivientes están debilitados por el hambre, la diarrea y la fiebre, y agotados por los constantes ataques de los nativos. No hay mujeres ni niños para contrarrestar la agresividad en aumento. La desconfianza entre los hombres está en todas partes. Al comienzo de diciembre, la dura vida en la colonia toca fondo. John Smith decide, con otros soldados, dejar la protección del fuerte y contactar a los nativos americanos. Pretende cambiar piezas de cobre por alimentos, pero de ser necesario, también usaría la fuerza para conseguirlos. Probablemente Smith fue identificado muy rápido por los Powhatan como el líder del grupo, y debido a eso fue atacado y separado de su grupo de hombres. Lo hicieron en parte por su posición dentro de los ingleses y en parte también porque querían obtener información. ¿Cuál era su plan? ¿Qué estaban buscando los ingleses? ¿Por qué aquí en Virginia? ¿Qué buscaban en su territorio? Hasta algunos brujos fueron traídos desde varios puntos para conjurar a Smith y averiguar, adivinar qué tipo de planes traían los ingleses. Si sus intenciones eran destructivas o si tenían intenciones pacíficas, si se quedarían por un corto periodo de tiempo y después se irían, o si serían solo simples comerciantes. ¿Qué era exactamente lo que Smith y los ingleses estaban buscando? Durante las semanas siguientes, Smith es llevado en un recorrido de poblado en poblado. Él demuestra tener una gran curiosidad. Yo esperaba ser ejecutado en cada poblado, pero ellos me trataron con gran amabilidad. Otra razón por la cual lo llevaron en este recorrido era para mostrarle a todos en los otros poblados de los Powhatan que el capitán John Smith no era tan poderoso como ellos creían. Mire, lo capturamos. Podemos retenerlo. Él no es tan poderoso como ustedes creían. Finalmente, llega a Werowocomoco, la sede del poder de los Powhatan, donde estaba el jefe de todos ellos. Y es aquí donde Smith posa sus ojos por primera vez en Matoaka, o Pocahontas, como es llamada por todos. Smith es cautivado. Más tarde él la describe como incomparable. Pocahontas era simplemente un sobrenombre que traducido significaba algo así como traviesa o juguetona, lo que ya nos dice algo sobre ella, particularmente la joven que era a la edad en que se encontró en 1607. Ella solo tenía 12 o 14 años. Era encantadora.
Pocahontas ha fascinado a artistas, autores y cineastas por cientos de años. Dependiendo de la audiencia, su historia es usualmente reescrita y adornada. Una nube mitológica ha descendido sobre la persona real, pero hay una cosa segura: su padre la amaba mucho. Su madre murió trayéndola al mundo y de esa manera la Powhatan Wansenaka transfirió su amor a su hija, viviendo a través de ella, y eso la hacía muy especial para él. Ella era una niña muy activa, muy alegre, siempre estaba riendo y era brillante, porque su padre le había enseñado muchas cosas y todos la querían, todos la apreciaban, realmente la amaban. Este es el momento que John Smith ha estado temiendo. Él ha aprendido algunas palabras en el lenguaje de los Powhatan, pero él no entiende qué está ocurriendo. Los gritos hielan la sangre, los afilados tomahawks se alzan. ¿Es este el final? John Smith ha encarado a la muerte varias veces, pero esta vez es diferente. Él no tiene idea de lo que está ocurriendo. Y su sangre se congela. Hay algo que debe señalarse. De alguna manera los Powhatan necesitaban incorporar a Smith dentro de su sociedad, mantenerlo bajo su supervisión, porque sentían que si lo dejaban en libertad, Smith sería un peligro. Pero a su vez, tampoco parece sentir que Smith es algo que no puedan manejar, porque no pueden resolver. Y entonces ven como parte de la solución el incorporarlo a su sociedad, creándole un vínculo dentro de su estructura social, dentro de su estructura política, ya que Smith era uno de los líderes dentro de los ingleses. De esa manera ellos podrían estar más en contacto con los ingleses y compartir algún tipo de hermandad o punto de vista. En cierto sentido, buscan una relación social, un acercamiento, un acuerdo político y, por supuesto, con la expectativa de que Smith, sus hombres y los demás ingleses serían recíprocos y compartirían los mismos ideales Powhatan. ¿Fue John Smith realmente rescatado por una jovencita enamorada? ¿O él se sometió a un ritual de los Powhatan para asimilar a un extranjero en su mundo? Al respecto, los estados del sur y del norte tienen un punto de vista diferente. El estado de Virginia está muy orgulloso de Pocahontas. Uno de los grandes murales del Capitolio de la Nación le fue encomendado a un pintor de Virginia y, por supuesto, él pintó la escena de Pocahontas intercediendo. Hay algunas cartas escritas al comienzo de 1862 entre dos historiadores norteños, Charles Dean y Henry Adams, y diciendo que si querían herir a los virginianos, solo había que atacar la historia de Pocahontas y el capitán Smith. Si quieres lanzar una roca, esta haría más daño que cualquier otra cosa. Y así lo hicieron, y es desde ese punto de vista que las personas han cuestionado si fue verdad o no que Pocahontas rescató a John Smith, algo que ya es aceptado desde hace cientos de años. Si la historia del romance entre una princesa nativa americana y un soldado inglés es cierta o no, es algo que todavía se discute. Algunos la consideran como un cuento folclórico. Los hechos hablan tanto a favor como en contra de una historia de amor. Sabemos hasta este punto que hay una relación entre Pocahontas y John Smith o algo sucede. Y quizás la pregunta sería, ¿qué sería discutible? Porque sabemos que 13 meses después, Pocahontas rescata de nuevo a John por segunda vez, cuando él está retenido en Werowocomoco por robar maíz a los Powhatan, quienes quieren matarlo, y Pocahontas llega en medio de la noche y le alerta que su padre quiere matarlo. Y eso está bien documentado y nadie niega esa historia.
Tampoco se puede negar que después de este evento, John Smith disfruta de un estatus especial entre los Powhatan. Él llega a ser un Werowance, un hijo adoptado del jefe, y es considerado un líder respetable. Smith pasa varias horas al día con Pocahontas. Aprenden cada uno el lenguaje del otro. Están hambrientos de descubrir todo lo que puedan de sus mundos diferentes. John Smith dice cosas muy bellas sobre Pocahontas, cosas como que ella era la más linda de su pueblo, pensaba que era muy atractiva, la tenía en alta estima. Y si eso fue solo una amistad o fue el enamoramiento de una jovencita por un hombre mayor, quién lo sabe. Pero yo pienso que allí hay una emoción, especialmente podemos verla por parte de ella. Él es muy rudo, él no se enredaría, pero sí creo que él cede ante la actitud de ella, ante su ternura. La ternura que había entre ambos. Yo dudo seriamente que allí hubo una relación más allá del respeto por alguien que es considerado un Werowance por la sociedad Powhatan. Quizás sería algo así como lo que ella pudiera sentir hacia un tío. Ese tipo de relación. Esa historia de amor, creo que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, con la condición humana, porque esa misma historia podría haber sido contada si estuviéramos en Japón, si estuviéramos en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, podría ser contada en la Guerra Civil Americana. Es sobre un muchacho que encuentra a una muchacha, gana su amor, pierde su amor. Es sobre repetir una historia que ha sido contada desde el comienzo de los tiempos, desde que podemos recordar. Es lo que a los humanos les gusta imaginar en términos desde cómo se ven y cómo ven sus vidas. Pocahontas no es diferente dentro de esa categoría. Su creciente relación prueba ser una bendición para los ingleses. Los ataques cesan. Los colonos pueden dejar el fuerte con seguridad y explorar los alrededores. Los nativos americanos inclusive salvan la vida de los colonos durante los severos meses de invierno, porque estos tienen pocos conocimientos de cómo sobrevivir y sus líderes no han acopiado suficientes provisiones para pasar el invierno. Cuando los Powhatan se acercan al fuerte con alimentos, Pocahontas se adelanta para mostrarles a los ingleses que vienen en paz. Desde ese día, los colonos ven a Pocahontas como una salvación, y esto contribuye a darle una visión más romántica a la historia de su vida. Habiendo sobrevivido a su primer invierno, la colonia florece. Llegan barcos cargados con nuevos colonos, entre ellos mujeres y niños. La pacífica coexistencia con los nativos Powhatan permite que el asentamiento se desarrolle. Durante los meses siguientes, Pocahontas pasa mucho tiempo con John Smith. Muchos nativos americanos llegan y comparten libremente, y algunas de sus mujeres viven con los colonos. El plan del jefe para integrar a los extraños en la federación de sus tribus parece estar funcionando. Pero los momentos que John Smith y Pocahontas pasan juntos terminan de manera abrupta. Smith es herido por una explosión y regresa a Inglaterra para su tratamiento. John Smith deja Jamestown el otoño de 1609. Es herido, levemente herido, por una explosión de pólvora y se va de repente, sin despedirse. Pocahontas no sabe eso y es algo que después, al enterarse, le molesta porque lo creyó muerto. Desde entonces, las relaciones entre la colonia y los indios se deterioraron mucho debido en gran parte a que los contactos entre Pocahontas y John Smith ya no podían continuar. Después de la repentina partida de John Smith, Pocahontas deja de visitar el asentamiento. El periodo de armonía entre los colonos y los Powhatan termina. Y la colonia se deteriora rápidamente. La gente está muy hambrienta, algunos mueren de fiebre. Y los barcos, con nuevos colonos y provisiones, se retrasan.
Los colonos no tienen forma de saber que un huracán en el Caribe ha retrasado mucho a la flota inglesa. Los ánimos cambian drásticamente. Algunos colonos sugieren usar la violencia para forzar a los nativos a que los ayuden. Entre los Powhatan, los guerreros ganan posición. Ellos piensan que los colonos simplemente deben desaparecer. Combatientes furiosos rodean el fuerte. Quien lo abandone morirá. Ellos serían alimentados, tendrían comida provista por los indios. Ese era el plan. Así que trajeron con ellos lotes y lotes de cuentas de cristal para intercambiar. Hemos encontrado cientos de ellas y kilos de restos de cobre. Ambas cosas eran muy deseadas por los indios. Así que era un buen plan y funcionó por un tiempo, pero los colonos no sabían que habría una tremenda sequía en la zona. Fue la peor sequía en 100 años, entre 1606 y 1612. Tenemos evidencias de la clase de cosas que los sobrevivientes tuvieron que comer. 3 de cada 4 personas murieron en el fuerte. Los sobrevivientes dijeron que tuvieron que comer las ratas que habían llegado en los barcos, los gatos que trajeron para acabar con las ratas, los perros que no debía matar porque ellos eran útiles para cazar y como protección militar. Lo peor que tuvieron que comer fueron sus caballos. Las tumbas descubiertas en Jamestown son testimonio de este desolador periodo en la historia de las colonias. Uno de los descubrimientos fue el entierro de un joven inglés de 19 años de edad que murió de un disparo en su pierna, se desangró hasta morir, se dispararon entre ellos. Había muchas maneras de morir. Podías morir de hambre, beber agua descompuesta, morir en las luchas con los Powhatan o accidentalmente disparar tu propia arma o fuego amigo. Era un problema realmente. Estoy seguro de que ellos cuando se desesperaron se pelearon por comida o cualquier otra cosa. La colonia parecía predestinada a desaparecer. Menos de 100 colonos de un total de 500 todavía siguen vivos y la mayoría están enfermos. Pero el 7 de junio de 1610, justo a 15 kilómetros de la corriente, ven al noble inglés Thomas West, barón de la Garde, navegando directamente hacia ellos. West ha sido nombrado gobernador de Virginia y llega con nuevos colonos, un médico y alimentos. Eventualmente, West persuade a los colonos a regresar a Jamestown. Los colonos habían sido muy agresivos con los Powhatan por culpa de los alimentos. Los Powhatan estaban renuentes a negociar porque ellos también padecían la misma sequía, así que no había mucha comida y los Powhatan no querían dárselas. Los ingleses se la estaban quitando a la fuerza y eso generaba mal ambiente. Comienza una amarga guerra. Los soldados matan indiscriminadamente, quemando y arrasando todo. Cuando los guerreros Powhatan encuentran a un colono, llevan a cabo una venganza sangrienta. Los ingleses, en retaliación, secuestraban a los Powhatan. Durante este periodo de lucha de unos 4 años, los Powhatan robaban herramientas, armas, tomaban a ingleses como prisioneros y eso sucedía de ambos lados hasta que los ingleses se molestaron a tal punto que decidieron recuperar a todos sus prisioneros. Para los ingleses, tomar a la hija favorita del jefe como rehén les parece la mejor forma de chantajearlo. Pocahontas es sacada de su hogar en un bote por el río Potomac y es secuestrada. Pocahontas ahora ya es esposa y madre y sufre un periodo de soledad y desesperación. Es mantenida en custodia y no puede abandonar el fuerte. Su padre cede parcialmente a las demandas de los secuestradores. Los ataques de los Powhatan cesan, los prisioneros son liberados, pero se niegan a devolver las armas capturadas. El estar separada de sus hijos debe haber sido terrible para Pocahontas, aunque esa situación no era nueva para ella. Durante las guerras era una costumbre de los nativos americanos el capturar mujeres para integrarlas a su comunidad. Y para ellas, asumir esa identidad nueva era un asunto de supervivencia. Para Pocahontas, por supuesto, que debe haber sido algo muy triste transformarse en un miembro de la tribu inglesa. Y bien, parte de la misión, parte del paquete de la colonización inglesa era el cristianizar a los nativos de estas tierras.
De todas formas, ellos no salían para tratar de hacerlo a gran escala. Pero sí tuvieron la idea de cristianizar a Pocahontas. La tenemos cautiva. Así que vamos a convertirla al cristianismo y entonces puede ser que otros Powhatan sigan su ejemplo. Pocahontas pasa mucho tiempo de su cautiverio en la casa del predicador. Él le enseña la Biblia y finalmente la bautiza con el nuevo nombre de Rebeca. Su bautismo es usado repetidamente durante los años siguientes como un símbolo del enlace construido por los americanos blancos. Una pintura de John Gadsby Chapman, que está colgada en la rotunda del edificio del Capitolio en Washington, sugiere que fue una conversión pacífica y voluntaria. Pero el artista también incluye a miembros de la tribu, desafiantes que reprueban la ceremonia. Mientras tanto, en la casa del predicador, Pocahontas conoce a otro colono que tendrá un profundo impacto en su vida: John Rolfe. La combinación del espíritu emprendedor de Rolfe con la planta de tabaco tiene un efecto dramático en la colonia. Rolfe llegó con el tercer grupo de colonos, después de haber perdido a su esposa e hija en un naufragio. El viudo reconoce el potencial del tabaco inmediatamente y sabe utilizar a su favor los conocimientos de los nativos americanos. Ellos le enseñan a enterrar pescado para usarlo como fertilizante debajo de cada semilla de tabaco. Los nativos americanos en Virginia han cultivado tabaco por cientos de años para usarlo en ceremonias religiosas, pero las plantas locales son muy fuertes para el gusto inglés. Rolfe quiere enviar de vuelta a casa un cargamento de tabaco más suave y dulce. Su respuesta: un nuevo tipo de cultivo. Él trata de comprar ilegalmente semillas a los españoles en el Caribe. Los españoles están desesperados por monopolizar la producción de tabaco. Por lo tanto, venderle semillas a extranjeros es castigado con la muerte. El tabaco de Rolfe de Virginia tiene un gran éxito y obtiene una gran riqueza. Pero cultivar el tabaco es un trabajo muy duro. Unas décadas más tarde, los primeros esclavos traídos de África son forzados a trabajar en las plantaciones de tabaco. Rolfe introduce una nueva cepa de tabaco que funciona. El tabaco local era muy amargo, no muy dulce. Los españoles tenían el monopolio virtual del comercio del tabaco. Él logró obtener algunas semillas del buen tabaco que creemos que era de Trinidad, del Caribe, y lo trajo a Virginia y desarrolló una cepa. Este tabaco tenía nicotina y esa era una de las razones por las cuales se vendía muy bien en Londres. Todos se habían vuelto adictos a lo que fumaban y cambió la economía de Virginia. La siembra de tabaco agota rápidamente los suelos y requiere de tierras más fértiles. Hay una demanda constante de nuevas tierras cultivables, así que prefieren tomar las tierras de los nativos americanos. El tabaco llegó para ser un éxito comercial y en contra de los consejos de los nativos. Los colonos usaron cada lote de terreno para producir tabaco. Hasta las calles estaban sembradas de tabaco, a expensas de los cultivos que ellos necesitarían para sobrevivir. Y entonces los nativos fueron quienes proveyeron de alimentos, porque cuando los colonos podían sembrar, sembraban tabaco. Así que el hecho de haber enseñado a los colonos a cultivar el tabaco se volvió contra los nativos, porque se empezaron a generar ingresos para la Virginia Company y otros inversores. Y eso fue suficiente para que dijeran: estamos aquí para quedarnos. Y los colonos, por decirlo de alguna manera, han estado aquí desde entonces. Los colonos apenas pueden abastecer la insaciable demanda de tabaco desde Europa. Hasta ahora, la colonia dependía de ayudas. El éxito económico del tabaco les da fuerza para independizarse. Cualquiera puede cultivar tabaco. Inclusive sus hojas llegan a ser moneda de cambio. John Rolfe se convierte en una figura respetable y el viudo vuelve a enamorarse de Pocahontas. ¿Pero ella también está enamorada? Tal vez. Entre los nativos americanos, el matrimonio entre tribus enemigas era una prueba y un método aceptado para obtener la paz. La evidencia de toda su vida sugiere que ella estaba muy interesada en lograr la armonía entre las personas.
entre las dos culturas. Así que es posible que una de las razones por las que Pocahontas se decide a ser esencialmente una inglesa era para obtener la paz y, en efecto, lo consigue. El padre de Pocahontas consintió este matrimonio y envió una delegación de dignatarios a la ceremonia. Pero la unión entre un empresario inglés y una princesa Powhatan ¿traería la paz? Pocahontas y John Rolfe se casaron y al año tuvieron un hijo. Y Thomas Dale, quien era teniente gobernador a cargo de la colonia en ese tiempo, decidió que era una buena estrategia llevar a la familia Rolfe a Inglaterra para que vieran en lo que se podía convertir una India de Virginia y en lo civilizada que se había vuelto. Y así quizá llamar la atención para animar a más personas para invertir en estos negocios. Se trató de esto. La Virginia Company estaba constantemente incentivando a las personas para que invirtieran en la colonia. Al llegar a Inglaterra, Pocahontas se volvió una gran celebridad. Su gracia, maneras y su séquito se ganaron su entrada a la alta sociedad. Los lords y las ladies de la corte están ansiosos de conocerla. Cuando Pocahontas se encuentra por casualidad con el rey James en un baile de disfraces, él pasa tan desapercibido que ella no sabe quién es. Por su parte, el rey la trata como un miembro de la alta nobleza. Pero él desaprueba el matrimonio de una princesa con un plebeyo. ¿Está el colono tratando de conseguir favores políticos con ese matrimonio? ¿Está tramando alta traición? Rolfe le escribe al rey asegurándole que ni él, ni su esposa, ni sus descendientes tienen algunas aspiraciones de ocupar el trono de Virginia. Pocahontas se enriqueció con esas nuevas experiencias en Inglaterra. Está abrumada. Pero no toda la corte es unánime en esa bienvenida. Algunos se encargaron de dejarle claramente sentada su propia superioridad cultural. ¿Sabe Pocahontas lo que ella significa para su pueblo? La única pintura contemporánea a ese periodo nos la muestra como una joven seria, usando un fino vestido inglés, mirando orgullosamente los ojos de su interlocutor. Pero Pocahontas no se acostumbra a la vida en la corte y pronto cae enferma. Rolfe piensa que su malestar se debe a la contaminación de Londres y está convencido de que el aire fresco la mejorará. Y por un tiempo, es así. Mientras vive en el campo, sucede algo inesperado. Pocahontas se encuentra de nuevo con John Smith. Smith sabe desde hace tiempo que Pocahontas está en Inglaterra con su esposo, pero no busca encontrarse con ella. Solo podemos hacer conjeturas del por qué no lo hizo. ¿Tiene Pocahontas algo más hacia él que la molestia por el abrupto final que tuvo el tiempo que pasaron juntos en Virginia? Mi Lady Rebecca. Pocahontas está profundamente desilusionada de él. ¿No había su padre salvado su vida? ¿No lo había adoptado como un hijo? ¿No había su pueblo compartido sus alimentos con los ingleses durante aquel primer amargo invierno? ¿Nos habían enseñado el uno al otro sus idiomas y culturas? ¿No habían confiado el uno en el otro? Él era algo así como su hermano mayor y tenía una responsabilidad hacia ella. Es sobre reciprocidad. Smith fue investido con ese linaje y desde la perspectiva de Pocahontas, él tenía las responsabilidades de un hermano mayor y no las cumplió. Ella sintió que él había traicionado a su pueblo, que le había mentido a ella, que le había mentido a su padre. Pero desde una perspectiva inglesa no había posibilidad de que Smith repudiara su lealtad al rey británico al someterse al mundo Powhatan. Así que él se encontraba en una situación muy difícil. A medida que Pocahontas entiende más a los ingleses, más le preocupa lo que puede pasar a su pueblo en el futuro. Su actitud despreocupada esconde una profunda inquietud. Ella, su hijo y su séquito se enferman. Pocahontas empeora, posiblemente sufriendo de pulmonía o tuberculosis. Después de 9 meses en Inglaterra, Pocahontas quiere regresar a su hogar. Ella comienza su viaje de regreso a Virginia con su esposo, hijo y asistentes.
El grupo apenas ha navegado unos 30 kilómetros en el Támesis cuando John Rolfe baja las anclas en la pequeña ciudad de Gravesend. Pocahontas y su hijo están muy débiles para continuar. John Rolfe teme lo peor. Él ya ha perdido a otra esposa y a su hija. Los días pasan sin señales de mejoría. Rolfe no se mueve del lado de su esposa. Pocahontas muere el 21 de marzo de 1617 en una posada en Gravesend, en los brazos de su esposo. La princesa solo tiene 22 años. Sus últimas palabras se cree que fueron: "Todos debemos morir". Su hijo sobrevive hasta tener sus hijos propios y fundar una dinastía en una plantación en Virginia. Encontré a una anciana que me dijo que era descendiente de Pocahontas. Pensé que quizás estaría inventando porque no se veía como una mujer nativa en nada, ni siquiera tenía símbolos de la cultura indígena americana. Pero ella me dijo que había un libro y yo encontré este libro. Y allí hay una lista de todos los descendientes de Pocahontas y John Rolfe. Es un gran libro al que continúan añadiendo datos, pero lo más interesante es que todas estas personas pertenecen a la sociedad anglosajona. Están con la raza blanca, no con la población nativa. Su linaje se volvió un linaje blanco en Virginia, un linaje aristocrático. Sus descendientes fueron personas de alto rango en los comienzos de la sociedad virginiana, incluyendo el actual gobernador. 400 años más tarde, solo unos pocos descendientes sobreviven de la que una vez fue una poderosa federación de las tribus lideradas por el padre de Pocahontas, los Powhatan. Ellos viven en pequeñas reservaciones, como los indios Mattapony. Yo creo que es una de las razones ocultas por la que esta historia sigue con nosotros, porque sigue resonando. Porque aparentemente en un nivel es una historia de amor, pero en su médula es sobre la creación de una nueva gente, de juntar el pasado con el presente. Es sobre la esperanza. Y aunque yo pienso que el colonialismo tiene una mala historia, una historia horrible, y que en realidad es sobre la destrucción de una sociedad por otra, la destrucción de las sociedades nativas. El hecho que nos muestra esta historia casi nos podría salvar de la fealdad de aquella cruel época colonial. Las personas que viven en las reservaciones se sienten descendientes directos, incluso si su árbol familiar no aparece en ningún libro. Allí, Pocahontas no ha sido idealizada o glorificada. ¿Su experiencia en Europa habría podido ayudar a su tribu? ¿O cambiar el destino de los nativos americanos? Eso nunca lo sabremos. Los europeos llegaron a Norteamérica con su superioridad militar y con la determinación de colocar todo bajo su control. Ellos simplemente se adueñaron de lo que quisieron. Es improbable que Pocahontas hubiera sido capaz de detener su deseo de dominio. Hoy, 400 años más tarde, los rostros que reflejan el verdadero origen étnico de los Estados Unidos de América se encuentran en la reservación Mattapony. E pluribus unum. Todos somos uno. Es la esperanza expresada en el lema del gran escudo de los Estados Unidos.
Las aguas saladas invaden la península y crean un pantano cenagoso, el ambiente perfecto para el desarrollo de los mosquitos portadores de la fiebre. Al principio, los nativos americanos solo los observaban tranquilamente. Los colonos tratan de asentarse en su nuevo hogar, pero la vida es muy dura. Ya nadie considera seguir explorando la zona, y lo mercantil está fuera de discusión. Solo dejar el fuerte puede ser fatal. La fiebre y la diarrea los debilitan. Los suministros se agotan rápidamente. El agua está contaminada. Los colonos comienzan a morirse de hambre. La desesperación se expande como una enfermedad contagiosa. Actualmente los científicos son capaces de reconstruir en detalle una imagen de la vida de los hombres que en medio de este desastre crearon el núcleo de los Estados Unidos de América que hoy conocemos. El arqueólogo Bill Kelso nunca se imaginó que los últimos restos del fuerte serían lanzados al mar por el río James. En 1994, él hizo un gran descubrimiento. Desenterró a Jamestown. Yo digo que Jamestown está resurgiendo de su pasado. Ha sido enterrado como lo fueron Plymouth y New Amsterdam, que se transformaron en Nueva York, y ahora, al ser grandes ciudades, su historia ha sido tomada más en serio. Jamestown, al llegar al siglo XX, es probablemente un pequeño y tranquilo parque. No una ciudad en potencia, pero bajo la tierra podemos demostrar que fue una ciudad importante. Al ir al sitio se obtiene una perspectiva totalmente diferente de sus comienzos que muestra cómo era el Imperio Británico. Esta es la primera colonia de los ingleses fuera de Inglaterra, la primera. Yo creo que es aquí donde comienza el concepto de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ciertamente que viene con los ingleses de esa época. El equipo de arqueólogos de Kelso revela el misterio de quiénes fueron aquellos hombres que lo arriesgaron todo en un mundo desconocido y extraño. Los artefactos son reunidos y catalogados en el laboratorio cercano al lugar de la excavación. Cada elemento, armas y herramientas, huesos, son cuidadosamente analizados. El equipo encontró objetos de cada rincón del mundo. Frascos de aceitunas españolas, dagas italianas, jarras de barro alemanas, joyas turcas, hasta porcelana china. Los habitantes no eran simples granjeros o artesanos. Algunos eran caballeros, oficiales y aristócratas acostumbrados a una vida lujosa. Sí había algunos nobles guerreros y en el pasado fueron acusados por la colonia de que por su culpa casi no habrían sobrevivido. Siempre se referían a ellos como perezosos, pero la verdad es que estos caballeros habían estado en las guerras de los Países Bajos, donde pelearon contra los españoles. Eran militares bien entrenados, así que llegaron con sus equipos y su misión era proteger a los encargados, cuyo trabajo el pueblo pensaba que era muy atractiva. La tenía en alta estima. Y si eso fue solo una amistad o fue el enamoramiento de una jovencita por un hombre mayor, quién lo sabe. Pero yo pienso que allí hay una emoción, especialmente podemos verla por parte de ella. Él es muy rudo, él no se enredaría, pero sí creo que él cede ante la actitud de ella, ante su ternura. La ternura que había entre ambos. Yo dudo seriamente que allí hubo una relación más allá del respeto por alguien que es considerado un Werowance por la sociedad Powhatan. Quizás sería algo así como lo que ella pudiera sentir hacia un tío. Ese tipo de relación. Esa historia de amor, creo que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana, con la condición humana, porque esa misma historia podría haber sido contada si estuviéramos en Japón, si estuviéramos en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, podría ser contada en la Guerra Civil Americana. Es sobre un muchacho que encuentra a una muchacha, gana su amor, pierde su amor. Es sobre repetir una historia que ha sido contada desde el comienzo de los tiempos, desde que podemos recordar. Es lo que a los humanos les gusta imaginar en términos desde cómo se ven y cómo ven sus vidas. Pocahontas no es diferente dentro de esa categoría. Su creciente relación prueba ser una bendición para los ingleses. Los ataques cesan, los colonos pueden dejar el fuerte con seguridad y explorar los alrededores. Los nativos americanos inclusive salvan la vida de los colonos durante los severos meses de invierno, porque estos tienen pocos conocimientos de cómo sobrevivir y sus líderes no han acopiado suficientes provisiones para pasar el invierno.
Cuando los Powhatan se acercan al fuerte con alimentos, Pocahontas se adelanta para mostrarles a los ingleses que vienen en paz. Desde ese día, los colonos ven a Pocahontas como una salvación, y esto contribuye a darle una visión más romántica a la historia de su vida. Habiendo sobrevivido a su primer invierno, la colonia florece. Llegan barcos cargados con nuevos colonos, entre ellos mujeres y niños. La pacífica coexistencia con los nativos Powhatan permite que el asentamiento se desarrolle. Durante los meses siguientes, Pocahontas pasa mucho tiempo con John Smith. Muchos nativos americanos llegan y comparten libremente, y algunas de sus mujeres viven con los colonos. El plan del jefe para integrar a los extraños en la federación de sus tribus parece estar funcionando. Pero los momentos que John Smith y Pocahontas pasan juntos terminan de... Desde que podemos recordar. Es lo que a los humanos les gusta imaginar en términos desde cómo se ven y cómo ven sus vidas. Pocahontas no es diferente dentro de esa categoría. Su creciente relación prueba ser una bendición para los ingleses. Los ataques cesan, los colonos pueden dejar el fuerte con seguridad y explorar los alrededores. Los nativos americanos inclusive salvan la vida de los colonos durante los severos meses de invierno, porque estos tienen pocos conocimientos de cómo sobrevivir y sus líderes no han acopiado suficientes provisiones para pasar el invierno. Cuando los Powhatan se acercan al fuerte con alimentos, Pocahontas se adelanta para mostrarles a los ingleses que vienen en paz. Desde ese día, los colonos ven a Pocahontas como una salvación, y esto contribuye a darle una visión más romántica a la historia de su vida. Habiendo sobrevivido a su primer invierno, la colonia florece. Llegan barcos cargados con nuevos colonos, entre ellos mujeres y niños. La pacífica coexistencia con los nativos Powhatan permite que el asentamiento se desarrolle. Durante los meses siguientes, Pocahontas pasa mucho tiempo con John Smith. Muchos nativos americanos llegan y comparten libremente, y algunas de sus mujeres viven con los colonos. El plan del jefe para integrar a los extraños en la federación de sus tribus parece estar funcionando. Pero los momentos que John Smith y Pocahontas pasan juntos terminan de manera abrupta. Smith es herido por una explosión y regresa a Inglaterra para su tratamiento. John Smith deja Jamestown el otoño de 1609. Es herido, levemente herido, por una explosión de pólvora y se va de repente, sin despedirse. Pocahontas no sabe eso y es algo que después, al enterarse, le molesta porque lo creyó muerto. Desde entonces, las relaciones entre la colonia y los indios se deterioraron mucho debido en gran parte a que los contactos entre Pocahontas y John Smith ya no podían continuar. Después de la repentina partida de John Smith, Pocahontas deja de visitar el asentamiento. El periodo de armonía entre los colonos y los Powhatan termina. Y la colonia se deteriora rápidamente. La gente está muy hambrienta, algunos mueren de fiebre. Y los barcos, con nuevos colonos y provisiones, se retrasan. Los colonos no tienen forma de saber que un huracán en el Caribe de lo que está ocurriendo. Y su sangre se congela. Hay algo que debe señalarse. De alguna manera los Powhatan necesitaban incorporar a Smith dentro de su sociedad, mantenerlo bajo su supervisión, porque sentían que si lo dejaban en libertad, Smith sería un peligro. Pero a su vez, tampoco parece sentir que Smith es algo que no puedan manejar, porque no pueden resolver. Y entonces ven como parte de la solución el incorporarlo a su sociedad, creándole un vínculo dentro de su estructura social, dentro de su estructura política, ya que Smith era uno
de los líderes dentro de los ingleses. De esa manera ellos podrían estar más en contacto con los ingleses y compartir algún tipo de hermandad o punto de vista. En cierto sentido, buscan una relación social, un acercamiento, un acuerdo político y, por supuesto, con la expectativa de que Smith, sus hombres y los demás ingleses serían recíprocos y compartirían los mismos ideales Powhatan. ¿Fue John Smith realmente rescatado por una jovencita enamorada? ¿O él se sometió a un ritual de los Powhatan para asimilar a un extranjero en su mundo? Al respecto, los estados del sur y del norte tienen un punto de vista diferente. El estado de Virginia está muy orgulloso de Pocahontas. Uno de los grandes murales del Capitolio de la Nación le fue encomendado a un pintor de Virginia y, por supuesto, él pintó la escena de Pocahontas intercediendo. Hay algunas cartas escritas al comienzo de 1862 entre dos historiadores norteños, Charles Dean y Henry Adams, y diciendo que si de verdad, si querían herir a los virginianos, solo había que atacar la historia de Pocahontas y el capitán Smith. Si quieres lanzar una roca, esta haría más daño que cualquier otra cosa. Y así lo hicieron, y es desde ese punto de vista que las personas han cuestionado si fue verdad o no que Pocahontas rescató a John Smith, algo que ya es aceptado desde hace cientos de años. Si la historia del romance entre una princesa nativa americana y un soldado inglés es cierta o no, es algo que todavía se discute. Algunos la consideran como un cuento folclórico. Los hechos hablan tanto a favor como en contra de una historia de amor. Sabemos hasta este punto que Había muchas maneras de morir. Podías morir de hambre, beber agua descompuesta, morir en las luchas con los Powhatan o accidentalmente disparar tu propia arma o fuego amigo. Era un problema realmente. Estoy seguro de que ellos cuando se desesperaron se pelearon por comida o cualquier otra cosa. La colonia parecía predestinada a desaparecer. Menos de 100 colonos de un total de 500 todavía siguen vivos y la mayoría están enfermos. Pero el 7 de junio de 1610, justo a 15 kilómetros de la corriente, ven al noble inglés Thomas West, barón de la Garde, navegando directamente hacia ellos. West ha sido nombrado gobernador de Virginia y llega con nuevos colonos, un médico y alimentos. Eventualmente, West persuade a los colonos a regresar a Jamestown. Los colonos habían sido muy agresivos con los Powhatan por culpa de los alimentos. Los Powhatan estaban renuentes a negociar porque ellos también padecían la misma sequía, así que no había mucha comida y los Powhatan no querían dárselas. Los ingleses se la estaban quitando a la fuerza y eso generaba mal ambiente. Comienza una amarga guerra. Los soldados matan indiscriminadamente, quemando y arrasando todo. Cuando los guerreros Powhatan encuentran a un colono, llevan a cabo una venganza sangrienta. Los ingleses, en retaliación, secuestraban a los Powhatan. Durante este periodo de lucha de unos 4 años, los Powhatan robaban herramientas, armas, tomaban a ingleses como prisioneros y eso sucedía de ambos lados hasta que los ingleses se molestaron a tal punto que decidieron recuperar a todos sus prisioneros. Para los ingleses, tomar a la hija favorita del jefe como rehén les parece la mejor forma de chantajearlo. Pocahontas es sacada de su hogar en un bote por el río Potomac y es secuestrada. Pocahontas ahora ya es esposa y madre y sufre un periodo de soledad y desesperación. Es mantenida en custodia y no puede abandonar el fuerte. Su padre cede parcialmente a las demandas de los secuestradores. Los ataques de los Powhatan cesan, los prisioneros son liberados, pero se niegan a devolver las armas capturadas. El estar separada de sus hijos debe haber sido terrible para Pocahontas, aunque esa situación no era nueva para ella. Durante las guerras era una costumbre de los nativos americanos el capturar mujeres para integrarlas a su comunidad. Y para ellas asumir esa identidad nueva era un asunto de supervivencia.
Para Pocahontas, por supuesto, que debe haber sido algo muy triste transformarse en un miembro de la tribu inglesa. Y bien, Si estuviéramos en Japón, si estuviéramos en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, podría ser contada en la Guerra Civil Americana. Es sobre un muchacho que encuentra a una muchacha, gana su amor, pierde su amor. Es sobre repetir una historia que ha sido contada desde el comienzo de los tiempos, desde que podemos recordar. Es lo que a los humanos les gusta imaginar en términos desde cómo se ven y cómo ven sus vidas. Pocahontas no es diferente dentro de esa categoría. Su creciente relación prueba ser una bendición para los ingleses. Los ataques cesan, los colonos pueden dejar el fuerte con seguridad y explorar los alrededores. Los nativos americanos inclusive salvan la vida de los colonos durante los severos meses de invierno, porque estos tienen pocos conocimientos de cómo sobrevivir y sus líderes no han acopiado suficientes provisiones para pasar el invierno. Cuando los Powhatan se acercan al fuerte con alimentos, Pocahontas se adelanta para mostrarles a los ingleses que vienen en paz. Desde ese día, los colonos ven a Pocahontas como una salvación, y esto contribuye a darle una visión más romántica a la historia de su vida. Habiendo sobrevivido a su primer invierno, la colonia florece. Llegan barcos cargados con nuevos colonos, entre ellos mujeres y niños. La pacífica coexistencia con los nativos Powhatan permite que el asentamiento se desarrolle. Durante los meses siguientes, Pocahontas pasa mucho tiempo con John Smith. Muchos nativos americanos llegan y comparten libremente, y algunas de sus mujeres viven con los colonos. El plan del jefe para integrar a los extraños en la federación de sus tribus parece estar funcionando. Pero los momentos que John Smith y Pocahontas pasan juntos terminan de manera abrupta. Smith es herido por una explosión y regresa a Inglaterra para su tratamiento. John Smith deja Jamestown el otoño de 1609. Es herido, levemente herido, por una explosión de pólvora y se va de repente, sin despedirse. Pocahontas no sabe eso y es algo que después, al enterarse, le molesta porque lo creyó muerto. Desde entonces, las relaciones entre la colonia y los indios se deterioraron mucho debido en gran parte a que los contactos entre Pocahontas y John Smith ya no podían continuar. Después de la repentina partida de John Smith, Pocahontas deja de visitar el asentamiento. El periodo de armonía entre los colonos y los Powhatan termina. no era tan poderoso como ellos creían. Mire, lo capturamos. Podemos retenerlo. Él no es tan poderoso como ustedes creían. Finalmente, llega a Werowocomoco, la sede del poder de los Powhatan, donde estaba el jefe de todos ellos. Y es aquí donde Smith posa sus ojos por primera vez en Matoaka, o Pocahontas, como es llamada por todos. Smith es cautivado. Más tarde, él la describe como incomparable. Pocahontas era simplemente un sobrenombre que traducido significaba algo así como traviesa o juguetona, lo que ya nos dice algo sobre ella, particularmente la joven que era a la edad en que se encontró en 1607. Ella solo tenía 12 o 14 años. Era encantadora. Pocahontas ha fascinado a artistas, autores y cineastas por cientos de años. Dependiendo de la audiencia, su historia es usualmente reescrita y adornada. Una nube mitológica ha descendido sobre la persona real, pero hay una cosa segura: su padre la amaba mucho. Su madre murió trayéndola al mundo y de esa manera la Powhatan Wansenaka transfirió su amor a su hija, viviendo a través de ella, y eso la hacía muy especial para él. Ella era una niña muy activa, muy alegre, siempre estaba riendo y era brillante.
porque su padre le había enseñado muchas cosas y todos la querían, todos la apreciaban, realmente la amaban. Este es el momento que John Smith ha estado temiendo. Él ha aprendido algunas palabras en el lenguaje de los Powhatan, pero él no entiende qué está ocurriendo. Los gritos hielan la sangre, los afilados tomahawks se alzan. ¿Es este el final? John Smith ha encarado a la muerte varias veces, pero esta vez es diferente. Él no tiene idea de lo que está ocurriendo. Y su sangre se congela. Hay algo que debe señalarse. De alguna manera los Powhatan... De lucha de unos 4 años, los Powhatan robaban herramientas, armas, tomaban a ingleses como prisioneros y eso sucedía de ambos lados hasta que los ingleses se molestaron a tal punto que decidieron recuperar a todos sus prisioneros. Para los ingleses, tomar a la hija favorita del jefe como rehén les parece la mejor forma de chantajearlo. Pocahontas es sacada de su hogar en un bote por el río Potomac y es secuestrada. Pocahontas ahora ya es esposa y madre y sufre un periodo de soledad y desesperación. Es mantenida en custodia y no puede abandonar el fuerte. Su padre cede parcialmente a las demandas de los secuestradores. Los ataques de los Powhatan cesan, los prisioneros son liberados, pero se niegan a devolver las armas capturadas. El estar separada de sus hijos debe haber sido terrible para Pocahontas, aunque esa situación no era nueva para ella. Durante las guerras era una costumbre de los nativos americanos el capturar mujeres para integrarlas a su comunidad. Y para ellas asumir esa identidad nueva era un asunto de supervivencia. Para Pocahontas, por supuesto, que debe haber sido algo muy triste transformarse en un miembro de la tribu inglesa. Y bien, parte de la misión, parte del paquete de la colonización inglesa era el cristianizar a los nativos de estas tierras. De todas formas, ellos no salían para tratar de hacerlo a gran escala, pero sí tuvieron la idea de cristianizar a Pocahontas. La tenemos cautiva. Así que vamos a convertirla al cristianismo y entonces puede ser que otros Powhatan sigan su ejemplo. Pocahontas pasa mucho tiempo de su cautiverio en la casa del predicador. Él le enseña la Biblia y finalmente la bautiza con el nuevo nombre de Rebeca. Su bautismo es usado repetidamente durante los años siguientes como un símbolo del enlace construido por los americanos blancos. Una pintura de John Gadsby Chapman, que está colgada en la rotunda del edificio del Capitolio en Washington, sugiere que fue una conversión pacífica y voluntaria. Pero el artista también incluye a miembros de la tribu, desafiantes que reprueban la ceremonia. Mientras tanto, en la casa del predicador, Pocahontas conoce a otro colono que tendrá un profundo impacto en su vida: John Rolfe. La combinación del espíritu emprendedor de Rolfe con la planta de tabaco tiene un efecto dramático en la colonia. Rolfe llegó con el tercer grupo de colonos, después de haber perdido a su esposa e hija en un naufragio. El viudo reconoce el potencial del tabaco inmediatamente. Para animar a más personas para invertir en estos negocios. Se trató de esto. La Virginia Company estaba constantemente incentivando a las personas para que invirtieran en la colonia. Al llegar a Inglaterra, Pocahontas se volvió una gran celebridad. Su gracia, maneras y su séquito se ganaron su entrada a la alta sociedad. Los lords y las ladies de la corte están ansiosos de conocerla. Cuando Pocahontas se encuentra por casualidad con el rey James en un baile de disfraces, él pasa tan desapercibido que ella no sabe quién es. Por su parte, el rey la trata como un miembro de la alta nobleza. Pero él desaprueba el matrimonio de una princesa con un plebeyo. ¿Está el colono tratando de conseguir favores políticos con ese matrimonio? ¿Está tramando alta traición?
Rolf le escribe al rey asegurándole que ni él, ni su esposa, ni sus descendientes tienen algunas aspiraciones de ocupar el trono de Virginia. Pocahontas se enriqueció con esas nuevas experiencias en Inglaterra. Está abrumada. Pero no toda la corte es unánime en esa bienvenida. Algunos se encargaron de dejarle claramente sentada su propia superioridad cultural. ¿Sabe Pocahontas lo que ella significa para su pueblo? La única pintura contemporánea a ese periodo nos la muestra como una joven seria, usando un fino vestido inglés, mirando orgullosamente los ojos de su interlocutor. Pero Pocahontas no se acostumbra a la vida en la corte y pronto cae enferma. Rolf piensa que su malestar se debe a la contaminación de Londres y está convencido de que el aire fresco la mejorará. Y por un tiempo, es así. Mientras vive en el campo, sucede algo inesperado. Pocahontas se encuentra de nuevo con John Smith. Smith sabe desde hace tiempo que Pocahontas está en Inglaterra con su esposo, pero no busca encontrarse con ella. Solo podemos hacer conjeturas del por qué no lo hizo. ¿Tiene Pocahontas algo más hacia él que la molestia por el abrupto final que tuvo el tiempo que pasaron juntos en Virginia? Mi Lady Rebecca. Pocahontas está profundamente desilusionada de él. ¿No había su padre salvado su vida? ¿No lo había adoptado como un hijo? ¿No había su pueblo compartido sus alimentos con los ingleses durante aquel primer amargo invierno? ¿Nos habían enseñado el uno al otro sus idiomas y culturas? ¿No habían confiado el uno en el otro? Él era algo así como su hermano mayor y tenía una responsabilidad hacia ella. Es sobre reciprocidad. Smith fue investido con ese linaje y desde la perspectiva de Pocahontas... Bueno, en libertad, Smith sería un peligro. Pero a su vez, tampoco parece sentir que Smith es algo que no puedan manejar porque no pueden resolver. Y entonces ven como parte de la solución el incorporarlo a su sociedad, creándole un vínculo dentro de su estructura social, dentro de su estructura política, ya que Smith era uno de los líderes dentro de los ingleses. De esa manera, ellos podrían estar más en contacto con los ingleses y compartir algún tipo de hermandad o punto de vista. En cierto sentido, buscan una relación social, un acercamiento, un acuerdo político y, por supuesto, con la expectativa de que Smith, sus hombres y los demás ingleses serían recíprocos y compartirían los mismos ideales Powhatan. ¿Fue John Smith realmente rescatado por una jovencita enamorada? ¿O él se sometió a un ritual de los Powhatan para asimilar a un extranjero en su mundo? Al respecto, los estados del sur y del norte tienen un punto de vista diferente. El estado de Virginia está muy orgulloso de Pocahontas. Uno de los grandes murales del Capitolio de la Nación le fue encomendado a un pintor de Virginia y, por supuesto, él pintó la escena de Pocahontas intercediendo. Hay algunas cartas escritas al comienzo de 1862 entre dos historiadores norteños, Charles Dean y Henry Adams, y diciendo que si querían herir a los virginianos, solo había que atacar la historia de Pocahontas y el capitán Smith. Si quieres lanzar una roca, esta haría más daño que cualquier otra cosa. Y así lo hicieron, y es desde ese punto de vista que las personas han cuestionado si fue verdad o no que Pocahontas rescató a John Smith, algo que ya es aceptado desde hace cientos de años. Si la historia del romance entre una princesa nativa americana y un soldado inglés es cierta o no, es algo que todavía se discute. Algunos la consideran como un cuento folclórico. Los hechos hablan tanto a favor como en contra de una historia de amor. Sabemos hasta este punto que hay una relación entre Pocahontas y John Smith o algo sucede. Y quizás la pregunta sería, ¿qué sería discutible? Porque sabemos que 13 meses después, Pocahontas rescata de nuevo a John por segunda vez, cuando él está retenido en Werowocomoco por robar maíz a los Powhatan, quienes quieren matarlo, y Pocahontas llega en
medio de la noche y le alerta que su padre quiere matarlo. Y eso está bien documentado y nadie niega esa historia.